Vamos a meditar en esto y preparando el mensaje, me di cuenta que la misma historia que estaba a punto de contarles estaba igual en Mateo, en Marcos y en Lucas. Entonces yo tenía esta historia que le leía a mis hijos en las noches o haciendo devocionales. Son libros muy lindos que los encuentro en CNC o en librerías cristianas. Esta se llama El hombre que no se quedó callado. ¿Cómo se llama? El hombre que no se quedó callado. ¿Qué historia de la Biblia creen que es? Juan, ¿qué otra? Pedro, así con la imagen así. El principal Jesús. También podría ser, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a leer esta historia que yo le leí a mis hijos. Dice, una historia, ella está rayada, son hombres, me lo rayan, me he dicho no. Una historia real de la Biblia. Algo que yo les digo a ellos esto no es un cuento, esto no fue que alguien se lo inventó y lo escribió, es una historia real que pasó hace muchos años y está en la palabra de Dios, que es verdad y que es vida. Y es la historia de Bartimeo. ¿Quién se acuerda de Bartimeo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se trajo a la mente el Bartimeo? Hasta tiene canción y todo, ¿no? ¿Sí? Dice, Bartimeo estaba triste, no podía ver, sus ojos no servían. Y hay muchos así, ¿cierto? Sus ojos no servían, así que estaba triste Bartimeo. Siguiente, no digo la historia. Dice, pero podía oír. Tap, clon, crack, crunch. Ahí dice ese libro, ya no lo estoy inventando. Escuchaba muchos pies. Dice, también escuchaba muchas voces. Venía Jesús. Y Bartimeo se preguntó, ¿Jesús? Bartimeo abrió su boca lo más que pudo y gritó muy fuerte, ¡Jesús! El mejor rey de todos, el que Dios dijo que vendría, ¡ayúdame! Yo les dramatizo a ellos de una forma increíble, usted ríe. Y la multitud le hizo, ¡shh! Silencio, gritas muy fuerte, tú no mereces hablarle, le dijeron todos alrededor. Y miren lo que pasó, ahí mis hijos, si ustedes algún día lo ven hacer así, ya sabe por qué es. Gritó Bartimeo, pero Bartimeo no se quedó callado, abrió su boca todavía más y gritó aún más fuerte. Ellos dicen, pero yo no puedo, mamá, y se medían la cara con la boca de Bartimeo. Tap, clon, crash, crunch, se detuvo Jesús y llamó a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga? Le dijo. Y él, quiero ver, respondió Bartimeo. Creo que me falta una página. Jesús le dijo, ya eres sano, como creíste en mí, ahora puedes ver. Y de repente Bartimeo pudo ver. Bartimeo vio algo que nadie más pudo ver. El rey que Dios dijo que vendría había llegado. El rey que Dios envió para arreglar las cosas y no solo los ojos. Eso era algo por lo que valía la pena gritar. ¿Amén? Amén. Vamos a abrir nuestra historia en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 29 al 34. Hoy vamos a sacar nuestras Biblias, iglesia, vamos a ir en Mateo 20, versículo 29 al 34. Jesús sana a 2 hombres ciegos. Porque, ¿se acuerdan que les empecé la historia contándoles que estoy leyendo Mateo en esta temporada? Y leyendo esta historia, después cuando empecé a estudiarla para preparar para la enseñanza, me di cuenta que esta misma historia se encuentra en Marcos y en Lucas, y que Marcos y Lucas hablan es de un hombre ciego llamado Bartimeo. En Mateo especifica que fueron 2 hombres. Muchos estudiosos teológicos dicen que es el mismo caso, que se habla de la misma persona, solo que Marcos y Lucas detectaron al más bulloso, supieron hasta su nombre, se llamaba
Bartimeo. Pero aquí en Mateo nos habla de dos. Entonces vamos a leer Mateo 20, 29, 34, que dice: Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres, ¿cómo estaban ellos? Ciegos. Estaban sentados junto al camino. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo qué? Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos. Al instante pudieron ver y luego lo siguieron. Amado Señor, yo te pido que tu palabra sea esa verdad que nos inunde, que penetre lo más profundo de nuestro ser y que hasta las coyunturas y hable a nuestro espíritu para que seamos transformados a través del poder de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Iglesia Preciosa, la enseñanza de hoy se llama la pregunta del milagro. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? La pregunta del milagro. ¿Qué quieres que haga por ti? La pregunta del milagro. Entonces vamos a empezar a desglosar esta pequeña porción que vamos a leer hoy. Y yo sentía en mi corazón compartirte que Dios quiere hablarnos y revelarnos algo muy especial y empezar a mostrarnos cosas que están a nuestra simple vista ocultas. Amén. Entonces ustedes sentados vayan hablando con el poder del Señor y a través del poder del Espíritu Santo, que Él vaya orando en ti mientras vamos escudriñando la palabra del Señor. Lo primero que voy a empezar es en Mateo 20:30. Voy a detenerme allí, que decía: dos hombres que estaban ciegos y estaban sentados junto al camino. Entonces yo vi estas dos partes y decía: ciegos y sentados. ¿Puedo yo reconocer en qué área de mi vida me encuentro así? Es una sensación que me tiene de manos cruzadas. No veo, no entiendo y solo me queda estar sentado, de brazos cruzados. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? Tal vez estamos ciegos. Yo me acuerdo de los comentarios de Instagram que dice, por ejemplo, Dios quiere que seas consciente de tu ceguera y no estoy hablando de tus ojos. ¿Sí? ¿Has visto como videos así que dicen, no estoy hablando de tus ojos físicos, estoy hablando de nuestra ceguera espiritual? Amén. Entonces, hay esa situación, hay dos hombres que están ciegos y están sentados, sin poder hacer absolutamente nada con la situación. Y hoy sentía un ardor grande en mi corazón, que el Señor decía: necesito que los ciegos empiecen a ver, necesito que traer una conciencia de revelación a áreas específicas de la vida de cada uno de nosotros, para empezar a gritar y clamar por el Mesías, por el Rey que dijo que ha de venir a arreglar no solo los ojos, sino nuestra vida. Amén. Entonces, que tú vayas deteniéndote a pensar: ¿en qué área de mi vida puedo yo estar en este momento? Que no puedo ver ni entender, tal vez no tenga claridad sobre alguna parte de la Biblia, tal vez no dé por sentado algunas cosas, tal vez esté confundida con alguna relación que yo tengo, algún área en mi trabajo, algún área relacional, familiar, amorosa, ¿cierto? Como que no entiendo lo que está pasando, no sé qué está haciendo y solo puedo estar en este momento como de brazos cruzados. Y Dios quiere que seas consciente de esa condición, y Dios desea traer revelación de esta ceguera espiritual. Amén. Y también en el mismo versículo de Mateo 20:30 dice: pero cuando estos ciegos que estaban sentados oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar. Entonces ahí está la gran diferencia. Ellos, aún estando en su condición de ceguera espiritual, estando sentados junto al camino, ellos hicieron lo único que podían hacer. ¿Qué era qué? Lo primero que era qué? Escuchar. Muchas veces, a veces, lo único que tú y yo podemos hacer es sentarnos a escuchar. Estos tiempos que estamos teniendo de comunión entre semana no son para que te agotes, son para que a veces vayas y te sientes a escuchar, porque tú a veces no puedes entender lo que está pasando, a veces no puedes saber, pero otros tal vez sí, y Dios quiere que te vayas y a escuchar. Y una vez que ellos escucharon que Jesús venía, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a gritar, comenzaron a clamar, comenzaron a decir. Yo creo que
ellos decían, esta va a ser nuestra única oportunidad, ese es el Mesías que hemos estado escuchando. Y ellos empezaron a proclamar algo mucho más profundo que más adelante voy a decir, pero ellos dijeron, esta sería como nuestra última oportunidad. Yo me acuerdo una experiencia que tuve muy especial en juventud con una misión cuando estaba en misiones, y estaban ahí como orando, y yo tenía mucha pena porque yo siempre fui como de ese espíritu adorador, de Señor, aquí estoy, y a mí no me daba pena, como no me da vergüenza alabar de esa forma al Señor, pero ya había muchos jóvenes y no sé por qué a mí me dio vergüenza. Por primera vez me sentí como, ay no, dirán que estoy exagerando, dirán que no es genuino de mi parte, como había mentores y líderes, y entonces yo, y no estaba en mi casa, ¿no? Yo no me sentía como en mi iglesia, que me conocían, que sabían que yo adoraba así. En un momento de esos que yo estaba así como queriendo adorar, yo como que me entendía como que me contuve, y yo me quedé ahí como encerradita, y el Espíritu Santo ahí me dice, ¿vas a desaprovechar esta única oportunidad que tienes de adorarme? ¿Qué tal si fuera? Y empieza a confrontarme como, adora, aviva el Espíritu en ti, tú eres una mujer de adoración. Y empiezo yo a adorar, y a tirarme al piso, y a clamar al Señor, y yo me quebranté mucho, y me reveló un montón de cosas allí, porque empecé a decir, ¿y si esta es mi oportunidad donde Dios me quiera mostrar lo que Él me quiere revelar a mi alma? ¿Cierto? Y cuando dice allí, que oyeron a Jesús, que oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar. Pregunta a la persona que tienes al lado, así, de taquito, ¿qué has oído tú de Jesús? ¿Qué has oído tú de Jesús? ¿Qué has oído tú de Jesús? Y respondan. O sea, que compartan ahí. ¿Qué has oído tú de Jesús? Lo primero que se te venga a la mente, cero cosas teológicas, o sea, cero como que se complique en la vida. De verdad sea vulnerable y diga, yo he oído esto, he visto esto, he sentido esto. Lo que quieras compartirle, ya tienes ahí un segundito, ahí, compártelo. ¿Qué has oído tú de Jesús? ¿Qué has oído tú de Jesús? No le pregunto. Me estás preguntando. Nuestro ser maravilloso y supremo que nos vigila y nos cuida desde cualquier parte. Y que vino a la tierra, Que vino a la tierra y por nosotros Amén. Me faltó eso. Lo más importante. Imagínate lo que habrá oído Bartimeo para que empezara a hacer lo que hizo. No sé cómo pedir eso. Imagínate lo que Bartimeo había escuchado de Jesús. Imagínate lo que ese hombre ciego, sin poder ver, había escuchado de Jesús. ¿Qué? El poder de sanar enfermos, el poder de obrar milagros, el poder ¿él lo había visto? No. ¿Tú y yo lo hemos visto? ¿Vimos a Jesús algún día en físico? Estamos igual que Bartimeo. Lo que nos tiene a ti y a mí aquí presentes hoy en día es que hemos creído en aquel que no hemos visto. Solo que hemos visto muchas formas en que Él se ha revelado en nuestras vidas. Amén. Entonces, somos ese Bartimeo, antes de recordar la vista hoy, que no hemos visto a Jesús, pero hemos oído tanto de Él. En sus evangelios, en toda la palabra de inicio a fin, en 1 de Pedro 1:8 dice, porque estos aman a Jesucristo a pesar de que nunca le han Visto. Eso somos tú y yo. Tú y yo amamos a Jesucristo a pesar de que nunca le hemos visto en persona. Nunca le vimos, nunca pudimos tocarle. Muchas personas están luchando con esa realidad de que no creo solo hasta no ver y no probar. Pero tú y yo somos ese Bartimeo que no estaba viendo, pero tiene una fe. Y aquí vamos a entrarnos a profundizar algo muy lindo que el Señor quiere hablarnos, y es cuando Jesús es nuestra única opción, iglesia. Cuando Jesús se vuelve nuestra única opción, nuestro clamor cambia. Cuando Jesús se vuelve tu única opción, tu clamor cambia. Pero cuando Jesús es una opción más, tu vida no va a trascender. Cuando Jesús es una opción más entre, otras cosas, terapia, ayuda psicológica, que no está mal, ¿cierto? No sé, ir de compras. Cuando Jesús hace parte de las cosas que me hacen sentir bonito, que me hace sentir cómodo, que me hace sentir amado, tu clamor no va a cambiar. Pero cuando Jesús se convierte en tu única opción de clamor, de Señor, sin ti, toda añadidura no me sirve. Tu clamor empieza a cambiar, iglesia.
nuestro ayuno se empieza a intensificar. Nuestro tiempo con Dios empieza a ser como un hambre que no se clama, ¿cierto? Ya no es una opción para ti. Cuando Cristo es tu única opción, tu tiempo con Dios ya no es que no tengo tiempo, tengo que... No, cuando Cristo es tu única opción, tú dices, si no te escucho, me muero. Si no entiendo qué está pasando en esa situación, me desequilibrio, no podría. No podría cómo hablarle a mi esposo, no sabría cómo guiar esa situación económica, no sabría cómo hablarle a mis hijos, no sabría cómo hacer con este trabajo. Tú eres mi única opción. Necesito oírte, necesito escucharte. Y Bartimeo lo sabía. Para Bartimeo no había otra opción, aparte de la persona de Jesús. Entonces tu vida espiritual ya no empieza a ser una opción. Tu tiempo de congregarte ya no es una opción, si puedes o no. Tu tiempo de ir a conectarte con otros ya no es si me queda tiempo. Ya no se vuelve una opción, se vuelve parte vital de tu entendimiento que la persona de Jesús es tu única opción de saciar la necesidad de tu alma y de tu ser. Y entonces tu guerra espiritual se convierte en un estilo de vida, no en etapas de sufrimiento donde solo oro y clamo cuando hay dolor o cuando hay pruebas difíciles. No, se convierte en un estilo de vida constante porque tú amas estar cerca de la persona de Jesús, porque tú sabes que Él es el hacedor de milagros, aunque no lo has visto, tú has oído, tú crees, tú confías, tú sabes, ¿cierto? Entonces no te conformes con tu ceguera, no te conformes con la situación que estás viviendo ahora, no creas la mentira de creer que es normal que tus hijos te empiecen a irrespetar. Es normal que tú irrespetes a tu esposo y que después vas a ver, no te creas esa mentira. No sigas en la misma ceguera espiritual de creer que Dios es una opción más en medio de las decisiones que tú tienes que tomar. Porque eso es lo que el enemigo quiere en nosotros. Que nos acostumbremos a un estilo de vida donde Dios sea una opción entre unas más. Y iglesia, Dios hoy desea revelarnos en qué áreas de nuestra vida hay ceguera espiritual. No te conformes con una vida así. O que piensas que hace parte de la vida normal y que hace parte... No, Dios está pasando por el camino. Dios está pasando por el camino y Bartimeo lo sabía. Y hoy Dios te dice, estoy pasando. Estoy caminando al lado tuyo. ¿Qué vas a hacer? ¿Eres consciente en qué área de tu vida aún te falta un entendimiento o tienes cegueras espirituales donde no tienes definido muchas cosas claras? No te limites solo a escuchar. No te limites solo a empezar a venir a los grupos de conexión, a sentarte aquí con nosotros a escuchar, cuando puedes empezar a verlo de una forma espiritual. Y es ahí donde viene la transformación de Bartimeo, cuando Bartimeo pudo verlo, ¿ven? Bartimeo le fueron abiertos sus ojos físicos y empezó a ver cara a cara a Jesús. Pero ahora, ¿dónde habita Jesús? En nosotros. Y Él quiere que siga revelándose su gloria de más en más. Pues ahora Él ya habita en nosotros y en medio de nosotros. Y le vemos cuando Él está siendo formado en nosotros, cuando Él nos está transformando, amén. Ahí le empezamos a ver, cuando empezamos a transformarnos a su imagen y vamos de gloria en gloria. A veces confundimos esto de gloria en gloria, pensamos que vamos victoriosos por la vida, como con una carita feliz acá y sin sudar, ¿no? Ni una gota. Pero de gloria en gloria, ¿sabes qué es, iglesia? Significa de transformación en transformación, de batalla en batalla. Y a veces yo digo, Señor, ¿por qué nos estás permitiendo vivir estas cosas? Y el Señor simplemente está diciendo a un lado que Él es soberano, que Él es bueno, pero que Él nos tiene de la mano. Y que en su bondad, yo te digo algo, en su bondad, Él quiere decirte hoy, necesito que seas consciente de lo que quiero trabajar contigo, porque si no te vas a demorar mucho tiempo más en este ciclo, en esta situación. En Mateo 20:30, y siguiendo la lectura cerquita, Él empieza a gritar, ¿cierto? Dice, alguien empezó a gritar, le dijo, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ellos no podían ver, pero todo judío sabía en esa época que el rey venidero, que el Mesías debía venir por el linaje de David. Ellos tenían conocimiento pleno de eso. Entonces el Bartimeo, el ciego, digamos en esta ocasión, decía, Hijo de David, ya estaba declarando un paso de fe. Ya estaba en fe declarando, tú vas a ser, tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres el que dijo que ha de venir. Entonces, ¿por qué
Si todos los judíos sabían esto, ¿por qué los más estudiosos, por qué los que tenían más conocimiento de la palabra, sabían que en esa época los ciegos, por tener esta discapacidad, no podían trabajar y a ellos les tocaba estar en el camino como mendigos? Porque no podían trabajar igual que otros. Y si un ciego con discapacidad de esa magnitud pudo ver a Jesús, porque otros con tanto entendimiento y sin una ceguera física no pudieron verlo, como los fariseos que eran tan estudiosos. Ellos también sabían que el linaje venía de David, sabían más que un mendigo, ¿no? Y no lo vieron. ¿Por qué no lo vieron? Porque no lo quisieron ver. Hay una verdad que te está golpeando a la puerta, iglesia, hace rato, y tú no la has querido ver. ¿Qué verdad es? El Espíritu Santo te la tiene que revelar, para cada uno es diferente. Pero es verdad que te está estrellando en la cara hace rato, y tal vez no la hemos querido ver. Esa fue su decisión respecto a Jesús. Nuestra decisión es clamar por ver lo que no estamos viendo, clamar porque nuestras escamas se sigan cayendo poco a poco. ¿Amén, iglesia? Amén. Y ver y conocerlo más. No dar por hecho que ya lo sabemos. No dar por hecho que ya estamos transformados a su gloria y semejanza. No dar por hecho que ya terminamos la carrera y que ya simplemente venimos el domingo no es para compartir en familia, para saludarnos. No den por hecho eso. Lo único que tienes que dar por hecho es que estamos yendo de gloria en gloria y siendo transformados. Por eso Bartimeo pudo ver algo que nadie más pudo ver. Porque ver con los ojos físicos no garantizas que veas con el corazón. Porque ver con los ojos físicos, ver aquí, estar escuchándonos, no garantiza que tú estés creyendo en tu corazón y que Dios va a hacer algo. Ver con tus ojos físicos no garantiza ver con el corazón. Entonces en la segunda parte, esto empieza a cambiar. Esta primera parte era como esta situación de la condición de la ceguera, ¿cierto? Entonces yo quiero que tú empieces a orar. ¿En qué área yo no tengo un entendimiento claro? ¿En qué área de la palabra yo no tal vez estoy luchando con algo contra una amiguita mía en Ibagué me decía, yo no te lo he dicho esto a nadie y yo lucho con esto, pero yo tengo que decirte que en el fondo de mi corazón a veces estoy de acuerdo con el aborto. Y ya cuando lo pudo sacar en un retiro de restauración, yo me pegué una quebrantada y ella se quedó impactada y decía, no te sientas mal, yo estoy llorando es por mí, no por ti. Y empecé a llorar y le decía, Señor, ¿cómo oro por esta mujer? Porque lo está confesando y está siendo vulnerable, está siendo humilde. Y me encantó ese corazón, ¿saben? A veces el Señor no necesitas que le digas como, sí, amén, no, entonces Señor, ¿sabes? No entiendo esto, me cuesta entender esto. Estoy ahí luchando con esto y necesito que si estoy ciego en esto, necesito que mi ceguera se quitara, Señor. Y empezamos a orar con esta chica, alrededor de 3 años estuve discipulándola. Y hoy en día ella está cerca de casarse, de tener hijos. Hemos hablado mucho del tema y su perspectiva ha cambiado un poco y el Señor ha venido revelando cosas profundas de su corazón. Pero iglesia, esto no va a pasar si tú no eres consciente de algo que esté luchando. Entonces el segundo paso que empezó a hacer Bartimeo o de los ciegos fue a gritar con vehemencia, pero algo pasó. ¿Qué pasó en Mateo 20:31? ¿Qué pasó? ¿Qué empezó a pasar allí? Cállense. Shh. Le gritó la multitud. Y miren que cuando estaba en mi tiempo con Dios, el Señor me decía, esta multitud, no estoy hablando de personas afuera. No me estoy refiriendo a la multitud de afuera, me estoy refiriendo a la multitud de pensamientos que llegan a ti. A la multitud de cosas que están aturdiendo tu mente. Que tú estás ocupado trabajando, que estás ocupado en cosas y por allá te acuerdas, ay, quiero hablar con Dios, hay tanta necesidad en mi corazón. Y el trabajo, shh, no hay tiempo, usted tiene que seguir. La universidad, shh. El temor, ¿qué va a hacer eso? Es que quisiera como tener una noche de oración con mi hijo o con mi familia. Shh, no, ¿qué dirán? Si el otro día está gritando, ¿usted no le da pena eso? Esa es la multitud que te calla. Esa es la multitud que no quieres que tú des un paso de fe en tu casa, en tu vida personal, en tus tiempos con Dios. Es que quiero empezar con una lectura yo de lo que hemos hablado. El jueves hablé con las mujeres mucho de esto, de empezar una lectura personal con el Señor. Y a veces como la pereza, ¿se va a poner a veces? No, pues usted no tiene que hacerlo, usted es religioso. Porque he escuchado comentarios, y yo les compartí a las mujeres que a veces opinaban eso, ¿cierto? Esa es la multitud. ¿Qué puede ser más grande
como la multitud, ¿cierto? ¿Qué puede ser más grande? Eso que me quiere callar, eso que quiere apagar mi hambre y sed de Jesús. Tenemos 3 enemigos en este mundo, ¿amén? Tenemos 3 enemigos, ¿cuáles son? Satanás, el mundo y nuestra carne. Ahí viene esa multitud cuando se junta, bien chévere, ¿no? Y uno dice, ¿cómo defiendo a esta multitud? Y eso me encanta de Jesús. Yo decía, aquí ocurrió el primer milagro. La multitud diciendo que se callaran, una multitud de personas y solo 2 ciegos. Jesús los escuchó. ¿Usted se ha detenido a ver eso? Era una multitud y 2 ciegos, y eran mendigos. Imagínate, de verdad, póngase a pensar en una, no sé, marcha. Esto pasaba algo así. Y ellos estaban por la calle, una multitud gritando y diciéndoles, shh, y ellos gritando, gritando, gritando. El solo hecho de que Jesús los oyera ya era un milagro, ¿cierto? La multitud representada aquí, la estoy viendo muy dentro de nosotros, iglesia. Gritando en tu cara constantemente con desánimos, con temor al hombre, con temor, ¿qué va a decir de mí tal persona? Pero también la veo con pecados ocultos, iglesia, con culpa, con vergüenza en nuestro corazón. Y eso trae condenación a nuestra vida. Y la condenación te grita, y te grita fuerte en tu cara, que no eres suficiente, que no vas a ser aceptado, porque eso es que ¿para qué gritas? Es cierto que ahora sí identificamos más a la multitud, es más clara, ¿cierto? Porque uno dice, uy, por esto Bartimeo, esa multitud, ¿a mí quién me está callando en este momento? Iglesia, la multitud ahorita no es física, está interna. Y esta multitud viene con toda a callarte y apagarte. Tal vez esa multitud también es tu carne, tu orgullo, de creer que no, pues ya, no sé, pues eso es lo que es el evangelio, me da pena como tal cosa, o el temor a ir a fondo con Jesús. Miren, estos ciegos no fueron desanimados debido a que los callaran. Yo le decía a mis hijos cuando le leía la historia en las noches o en las mañanas, no me acuerdo ya ahorita porque ya ahorita estamos leyendo otra cosa, pero yo le decía, ¿qué sentiría si dijera, shh, no, Gabito, no, cállate, ahorita hablas? Y me acuerdo que Gabito, ¿por qué no hablas? No, te estoy dando un ejemplo. Es bien sensible. Y yo te estoy dando un ejemplo, ¿qué sentirías? No, me sentiría feo. Eso le hicieron a Bartimeo. Y Bartimeo se puso a llorar, ¿cierto, Gabito? ¿Eso dice la historia? No, mami, no. Bartimeo no se puso a llorar porque le habían dicho que se callara, pobrecito de mí. ¿Saben, iglesia? A veces somos esa historia. Pobrecito de mí, siempre peco. Porque estoy acá, miren, esta semana le contaba a algunas mujeres que me habían dicho, estoy con una pesadez. El jueves yo era luchando, predicando, enseñando, pero una cosa, y mi esposo ha tenido que lidiar conmigo esa semana. Y yo decía, ¿qué es esto? Y era esa victimización de, ay, pobrecita, yo estoy cansada. Perdónenme, pero yo me río a mí misma, eso me ayuda a procesar mejor lo que Dios me quiere decir. Iglesia preciosa, miren, no más victimización. No te hundas más en un pozo del cual Dios ya te ha sacado. Dios te está diciendo, ¿qué quieres que haga por ti en esta historia? Amén. Entonces, aquí empezaron a tener compasión de mí. Bartimeo empezó a ver algo que nadie más pudo ver. Y ellos empezaron a ver que esta multitud estaba gritando fuertemente, pero ellos, David vio lo que pasó, ¿cierto? Entonces él no fue desanimado debido a que nadie lo condujo a Jesús. Es que nadie me lleva al grupo de conexión, es que me queda tan lejos. Ay, no, pastora, es que en mi casa yo nunca tengo mi tiempo con Dios. ¿Para qué más? Ay, es que Dios no me relaciona así. Está bien, iglesia. Pero Bartimeo no se quejó por eso. Miren, Jesús está pasando todos los días con nosotros. Y es un deleite disfrutarle y escucharle. Amén. Bartimeo no fue desanimado porque nadie lo saludó, nadie lo invitó, iglesia. Bartimeo no se desanimó por eso. Y se lo digo con toda autoridad porque me he desanimado por eso. Sé lo que es sentirse así. Y sé lo que es el Espíritu Santo decirme, no más, no te permitas estar un día más así. Te levantas y oras y clamas por tu vida espiritual.
Porque tienes una autoridad que yo te he dado, no por la posición que tienes de pastora, ni de hija, de no sé quiéncito, no, porque eres hija e hijo de Dios, y te levantas de tu condición, y te levantas a hablar conmigo, y a decirme lo que sientes, a decirme lo que tienes, y a vomitar lo que te está pasando. Pero no te condiciones a esa actitud, amén. Le dijeron que se mantuviera alejado, a él le dijeron, ¿cierto? Y la multitud externa que a veces grita, ¿cierto? La multitud que está ahí, que trae a veces también ese desánimo, pero él no se desanimó por eso. No, y miren, algo que yo siempre les digo, no estoy hablando de multitudes externas, estoy hablando de esas multitudes internas. ¿Se sienten identificados? Soy la única loquita acá que está luchando con eso. Y en Mateo 20:31 dice lo siguiente que sigue aquí: sin embargo, estos dos ciegos, ¿qué pasó? Miren, su condición de mendigos, su condición de ceguera, era para que su identidad estuviera por el piso si alguien los callara. O sea, ¿cómo estarías tú ciego pidiendo en la calle que alguien diga, tú no eres importante para el maestro, por favor hazte un lado? ¿Saben por qué? Porque en esa época, si tú eres ciego, creían que era porque Dios lo había permitido, era porque tú habías pecado. Entonces por eso era descalificado. No, tú no mereces ser escuchado. Iglesia, tenemos abogado para con nosotros. Pecamos. Esta semana le hablé a mi esposo de algo y le dije, tengo que hablarte de algo. Pasó esto y empecé a llorar y digo, como que sentí una paz. Y ahorita en el tiempo de Santa Cena también su gracia me cubre. En pensamientos, en emociones que quieren gobernar, no voy a dejar que el pecado gobierne. Mi estilo de vida no es practicar el pecado. Mi estilo de vida no es ese. Yo estoy sellada con la sangre de Cristo. Amén, iglesia. No es posible que tú y yo, que estos dos ciegos que estaban ciegos en una condición de su identidad tan dañada, empezaran a gritar. Y tú y yo, en la condición y identidad de hijos, nos desanimemos. ¿Cierto que nos desanimamos? Y tenemos todo para guerrearla. Amén, iglesia. De esos dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Puede sonar imposible que un grito pudiera contra todo un público de toda una multitud. Pero miren, si aún queda una esperanza en ti para clamar, hazlo. Si aún queda fe en ti para clamar, aviva ese fuego. Si tienes fe, dice la palabra que como una semilla de mostaza, puedes decirle que una montaña se puede mover y esa montaña se va a mover. Amén. Pero no es en tus fuerzas, es descansar en la soberanía de Dios. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que la poseen. Oraciones frías jamás se ganan el oído de Dios. Ponte de rodillas con todas tus fuerzas si quieres lanzar las flechas lo más alto que puedas. Eso es de Spurgeon. Y miren, iglesia, estas oraciones que estamos teniendo los sábados, una vez al mes, estamos avivando el fuego de la iglesia. Estamos diciéndote, levántate a clamar por ti, por tu familia, por la nación, por tu esposo, por tus hijos. Si las emociones y las situaciones que estás viendo van en contra, empieza a gritar como Bartimeo, empieza a gritar como estos ciegos. Yo me acuerdo que me convertí yo solita a los pies de Cristo y yo estaba ya un año, ya me sentía como lidiando con mi mamá, con mi hermana, con la situación familiar que teníamos durísima en esa época. Y yo llorando en el baño de mi abuela, le decía al Señor, sácame de aquí, sácame de esta casa, sácame de esta situación. Y el Señor, el Espíritu Santo, yo era muy nueva en el Evangelio, pero lo primero que me enseñó fue leer la Biblia. Tiene que escudriñar la palabra de Dios. Y yo sin saber mucho empecé a comer Biblia y el Espíritu Santo me trajo un versículo a mente cuando me estaba bañando y el Espíritu Santo me decía, el pueblo de Israel también pidió un rey y el Señor se lo dio. Y yo, ¿tú qué Biblia? ¿Lo entendí? No entendí. Pero después empecé a meditar en eso y solita empecé a buscar la historia. Me fui y yo dije, Señor, ¿qué me quieres decir? Si tú quieres, te saco. Pero no es mi voluntad. Quiero transformarte allí. Y yo dejé de orar porque Dios me sacara de ahí. Duré 2 años más en ese lugar, del cual me quería ir. Era muy pesada la situación. Pero yo empecé a clamar por mi hermana. Hice ayuno, oración. Mi mamá no se había convertido, pero ella me seguía la cuerda. Mi mamá era católica, mejor dicho, súper. Mi familia era de tener un padre en la casa. Yo fui
yo soy ahijada de un padre. O sea, ¿cómo se dice? No, yo soy, ¿cómo se dice? ¿Sí? ¿Ahijada? Sí, eso. Me dice que ya no coordino eso. Entonces el padre iba a mi casa, nos visitaba, o sea, ese es el estilo de mi familia, yo vengo de esas raíces. Cuando yo me convierto, yo saco la Biblia, empiezo a leerla, empiezo a orar. Mi familia me trataba de pastora, ay, la pastora. O sea, yo estaba profetizando sobre mi vida y no tenía ni idea de lo que estaban diciendo, ni yo. Y yo decía, ay, no, y yo lloraba, yo lloré por 3 años muy duro. Y el Espíritu Santo, vas a llorar, levántate en guerra. Y me acuerdo que empecé un ayuno de 40 días por mi hermana. Y el día que empecé el ayuno por mi hermana, fue la primera vez que mi hermana llegó, casi que ebria a la casa. Y ella jamás le había pasado algo así en su vida. Salía con sus amigos, porque nos gustaba molestar, jugar, pero jamás éramos de tomar, de ir a fiestas, no, éramos muy guardadas. Y el día que inicié el ayuno, llegó así en esa condición y yo la vi. Me dijo, ay no, es que un amigo de yo me quedé así. Y el enemigo me susurró y hasta el día de hoy lo recuerdo, me dijo, ¿quieres guerra? Guerra vas a tener. Y yo me quedé, Claudita, le llamé a la pastora, le dije, ay, mira que sentí tranquila, mamita, aquí me uní con una amiga que se llamaba Kelly, que era compañera de estudio de mi esposo, con mi pastor, y empezamos a hacer un ayuno de 40 días por mi hermana, y oración, y mi hermana no tenía ni idea. Cuando ella se convierte después de 3 años de ese clamor mío, ve mi Biblia, una de las que puse en la mesa ese día, y vio que tenía un papel, decía 40 días de ayuno de oración, pero mi hermana, y ella me muestra, y me dice, ¿cuándo hiciste eso? Yo le dije hace 3 años. Y ella se quebrantó porque se estaba convirtiendo. Y en mi iglesia, hoy mi hermana es una hija de Dios, tiene mucha más sabiduría que yo, está en una iglesia hermosa, tiene un esposo precioso, es cristiana de arriba hasta abajo, y amo ver a mi hermana. Miren, algo que yo les digo y siento mucho clamor en mi corazón por esto es, tenemos que ser una iglesia que clama, una iglesia que ayune, que ore, que es una guerra contra espíritus, contra potestades de guerra. No es contra las personas, no es contra tus hijos, no es contra tu esposo, ni siquiera contigo mismo. Es una guerra espiritual que tienes que aprender a lidiar. Tenía 1 año de convertida en la iglesia, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No tenía ni idea de lo que me estaba metiendo. Pero gracias a Dios tuve el respaldo de mi pastor y me ayudó y me guió a hacer esto. Entonces, iglesia, tenemos que levantarnos a gritar aún más fuerte. Miren, yo me levanté esa semana a gritar más fuerte por mí. Y le dije a Juan, empieza a gritar por tu esposa, porque hay una lucha bien fuerte en esto. Y Juanma empezó a orar por mí ahorita que yo lo miraba en la alabanza. Y yo te veía amor, y una de las cosas que yo agradezco al Señor es tu vida. Porque te has levantado como un hombre que ora cuando lo necesitamos en casa. Y a ti te necesitan en casa, hombre. Te necesitamos. Las mujeres pasamos, y ahorita voy a orar un poquito por eso más adelante. Te necesitamos a ti como en la cabeza. Tú tienes algo especial, hombre, de parte de Dios, que Dios solo te puso a ti. Nosotros no podemos hacerlo. Te necesitamos a ti, hombre, cabeza, líder, precioso de Dios. Que te levantes en oración por tu familia. Así no seas el esposo, no seas el hijo mayor, levántate en la madrugada. Haz guerra espiritual por tu mamá, por tus hermanas, por tu esposa, por tus hijos. Levántate, hombre precioso. Yo te animo a que te levantes y grites más fuerte por los tuyos. Amén. Puede sonar imposible que un grito tuyo pueda contra una enfermedad, ¿cierto? Pero hay esperanza. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos en espíritu. Pilas con esto. No ponga a echar piedra a nadie, ¿cierto? No se ponga a pelear en sus fuerzas. Es en espíritu. Es en guerra espiritual. Si quieres liderar una guerra y tienes fuerzas para luchar, hazlo en el espíritu. Debemos superar nuestra timidez, nuestras dudas y dar el paso de fe si necesario. Amén. La tercera parte está en Mateo 20:32, que dice: cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. Estos 3 verbos me encantan. Cuando Jesús oyó, se detuvo y los llamó. ¿Te acuerdan que la historia empezó que ellos estaban sentados en el camino ahí? Oyeron. ¿Alguien aquí también oyó? Jesús. ¿Escuchó el primer clamor? No, te evitan la duda. ¿Escuchó Jesús el primer clamor? No. ¿Quién se ha sentido que Jesús no escucha el clamor? ¿Nos sentimos así, iglesia? Pucha, pero estoy gritando.
Así se grita. ¿Cómo es que se grita? Tiene que gritar. ¿Cómo es que se tiene que orar, pastor? Enséñeme, ¿cierto? ¿Se trata de la voz más fuerte? No. En este caso, la multitud. Pues se trata de determinación en lo que tú crees de Dios, en lo que te estamos creyendo de la persona de Jesús. Jesús te va a oír. Jesús te va a oír. Pero algo diferente hizo Bartimeo. Algunos estudiosos dicen que el verbo que usaban para decir que Bartimeo gritó, y en la segunda que gritó más fuerte, dice que fue diferente. Que la primera es el grito del verbo normal de gritar, pero que la segunda fue un ronquido como de un animal. Y yo decía, increíble. Eso tuvo que haber llamado la atención de Jesús. ¿Qué es eso? ¿Dónde están? Tráiganlos. Iglesia, a veces pensamos que la oración es sencilla. Sí, Señor, tú amas. Y a veces tenemos que clamar, gemir, ayunar. Las oraciones frías jamás se ganan el oído. Mire, ese primer grito no llegó a Jesús. Había mucha bulla. No pudo oír. A veces tienes mucha bulla y eso opaca tu voz. Pero Jesús oyó y se detuvo y los llamó. Muy parecido cuando los ciegos oyeron y comenzaron a gritar. Jesús oye tu clamor. Así sea una voz en contra de toda la multitud gritando, cuando solo queda su verdad, iglesia, en nosotros, cuando solo lo único que esperanza es su verdad, porque la fuerza ya no está, porque la emoción del amor del Señor se esfuma. Cuando solo queda un clamor, Jesús se va a detener por ti. Jesús se va a detener por ti. Él te va a ver. Y Él está para ti. Y te va a llamar. ¿Por qué Jesús no fue hasta allá? ¿Que estaban ciegos? Muchas veces Él iba. Ay, tengo compasión de ti. Él va hasta allá. Como lo hizo con los de barro, ¿se acuerdan? Que escupió en tierra y les puso barro y también vieron. ¿Por qué esta vez no lo quiso hacer así? ¿Qué nos estará queriendo enseñar a Jesús? ¿Por qué Jesús te lo llamó, cierto? Entonces Jesús de Mateo, de Marcos, ¿te acuerdan que están diferentes evangelios? Aquí lo va a cambiar el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 49 dice, pero estamos en la misma historia, ¿no? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llaman. ¿Recuerdan la multitud que le estaba callando? Sí. Ahora está diciendo, uy, ¿se fijó en usted? Uy, mire, vaya, ánimo, hágale. Aproveche, que lo está llamando. Iglesia preciosa, hoy el Señor te dice, Dios quiere que levantes tu rostro. ¿Y saben por qué Jesús estaba llamándolo y no fue hasta Él? ¿Quién tuvo que ayudarlo para que llegara hasta donde estaba Jesús? Tiene esta manito acá, empujando a Bartimeo. En la espalda de Bartimeo, ¿sí la alcanzan a ver? Una manito en la espalda de Bartimeo, empujándolo. ¿Quién puede ser esa mano hoy para ti? El Espíritu Santo, ¿sí? ¿Quién más? El que te comparta. ¿Cómo? El que te comparta. El que te comparta, muy bien. ¿Quién más es esa mano que está empujando a Jesús? Todos los que te están llevando. Mire, vamos que lo están llamando. ¿Quién más puede ser? La oración de intercesión. La iglesia. Qué pena, iglesia. Es que cuánto hay. Disculpe. ¿Ustedes creen que Bartimeo había podido llegar tal vez solo? Se hubiera podido demorar mucho más, ¿verdad? Sí, no lo guiaba. En este caso, la multitud que está guiando ahora a Bartimeo o al ciego hacia Jesús, muchas veces, iglesia, Dios quiere que aprendamos esto en dos vías, ¿cierto? Y esto es lo que te voy a decir aquí, decía, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y lo llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate, que Él te llama. Lo primero que Dios te dice es, confía, levanta tu mirada, Él llama a tu encuentro. Estas palabras no salieron de Bartimeo. Estas palabras las dijo Bartimeo, ¿quién las dijo? La multitud.
no salieron del ciego, no. Ahora la misma multitud que lo estaba escuchando, ¿te acuerdas lo que estabas hablando? Lo está animando. Esta multitud muchas veces puede ser interna y el ánimo puede cambiar. Como tú a veces puedes estar triste, después, no, sí, yo puedo, ¿cierto? ¿Hemos sentido eso alguna vez? Después, no, sí, nos emocionamos, ¿cierto? Pero también esta multitud puede ser externa, ¿cierto? Porque nuestro ánimo es cambiante, es sutil, puede variar. Por eso no podemos vivir sobre la arena de nuestras emociones, sino en la roca eterna. Por eso es esta multitud que está interna, que a veces te grita, ay, no hagas eso. Al otro día te va a gritar, no, usted sí puede. Por eso usted no puede confiar en ellas, porque son cambiantes como la arena, son inseguras. No puedes establecer tu vida en la arena. Tienes que establecer tu vida en la roca, en lo que dice Jesús que es verdad. Eso es lo que te va a dar estabilidad en tu vida. Tus emociones te van a engañar. Un día vas a estar animada para ir a orar, otro día no vas a querer. Esa es nuestra carne, iglesia. Eso somos, estamos hechos de carne. Somos polvo. Pero el Señor te dice, no quiero que construyas tu vida en la arena de tus emociones, quiero que la construyas en la roca de la salvación que es Jesucristo. Esta es una parte de la multitud interna, ¿cierto? Pero hay una otra vía que el Señor nos quiere mostrar, y es que necesitamos a otros. Bartimeo necesitó a otro que le ayudara a llegar a donde estaba Jesús. Claro, el Espíritu Santo te va a revelar la persona de Jesús, claro, pero tú y yo necesitamos a otros, iglesia. Y el que tú pienses que no necesitas a otro te hace ser orgulloso. Y tú y yo podemos estar luchando con el orgullo, al pensar que yo no necesito de nadie, que puedo conmigo y con Dios entender las cosas. Bartimeo no podía llegar solo a Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús no fue? Jesús quería hablarnos en 2 vías: enseñarnos a depender de otros, a nosotros mismos, amén, a que nos acerquen a Jesús cuando Él nos llama. Para eso está la iglesia, para eso están las comuniones. Hay cosas que Él permite que no vayamos hasta afuera, que no alcancemos tú y yo solos con Él, y Él las permite así, que solo vamos a alcanzar el entendimiento de estar congregándonos. Hay cosas que no van a ser reveladas en tus tiempos con Dios, sino van a ser reveladas en un día de oración, en un día de conexión de mujeres, en un día de jóvenes, en un día de hombres, o en un día de escuchar aquí la palabra, porque Él así lo permite, porque Él quiere que necesitemos y aprendamos a depender de otros, ¿cierto? Bartimeo hizo lo que él tenía que hacer solo: gritar, clamar. Eso es lo que tú tienes que hacer, eso es lo que en intimidad tú tienes que decir, amén. Pero solo con otros pudo llegar hasta donde estaba Jesús. ¿Sí entienden esto que está pasando? Él hizo lo que tenía que hacer estando solo, pero solo con otros llegó hasta donde estaba Jesús. Tú tienes que hacer lo que tu parte, en intimidad, buscar de Dios, orar, clamar. Pero solo a través de la comunión de la iglesia vas a llegar más rápido a las verdades que Jesús te quiere dar. Amén. No tengas temor de dejar que otros te puedan mostrar áreas en tu vida que te pueden acercar más a la persona de Jesús, que tal vez no hayas visto. No tengas temor de que las personas vean en ti debilidades sin comprender, que las personas sintieran tal vez compasión por ti, y también que nosotros empezamos a tener ese corazón que tuvo Jesús, que tuvo compasión, que tú y yo como iglesia tengamos compasión por los discípulos que Dios va a empezar a traer, que tú quieras ayudar a otro, acercarlo a Jesús, así no tengas todo el entendimiento claro de muchas cosas. Dios quiere que tengas compasión por ellos. En Marcos 10:50, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arroja, levanta y se fue a Jesús. Dejó atrás su capa, dejó atrás su seguridad. O sea, miren, era lo único que tenía un mendigo, era su donde acostarse. Y él lo arrojó. Digo, ya no va a depender más de esto. Ya no va a depender, miren, algo que yo me prometí, y se lo digo siempre a Juan: no me va a permitir volver al pozo donde Dios me sacó. Apenas yo siento que quiero como deprimirme, y yo, esto yo ya lo viví, ya no me descaró nadie. Yo cojo esa sensación y yo la arrojé lejos, esa capa la arrojé lejos de mí, y la dejé lejos, y le dije: yo ya no cuento contigo, porque mi única opción es Cristo Jesús, amén. Deja atrás todo lo que a ti te genera seguridad y confianza, ¿cierto? Porque, ¿sabes? Bartimeo sabía que el maestro lo estaba llamando aún sin recobrar la vista. Obró en fe, soltando lo único que tenía. Bartimeo ya estaba con vista cuando soltó su capa. En fe, tal vez en fe tienes que soltar cosas. Y ya finalizando con esto, llega la pregunta y el milagro. ¿No te parece curiosa esta pregunta de Jesús?
Mateo 20:32. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Te pregunta Jesús. Anótalo en tu libreta, en tu celular. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti, Sandrita? ¿Qué quieres que haga por ti, Mel? Eran ciegos. ¿Por qué la necesidad de preguntarlo? Pues porque Jesús desea que seamos conscientes de nuestra necesidad para que esa ceguera sea evidente para nosotros, iglesia. Jesús, estoy dudando de tu bondad. Estoy dudando de que seas bueno. Trae revelación porque siento dudas sobre esto. ¿Listo? Vas a ver con claridad que soy bueno. Pero entonces, Jesús sabe todo, pero ahorita que tú seas consciente de lo que estás luchando. Amén. Amén. Para el ciego es evidente que sus ojos no sirven, pero ahora para nosotros es evidente que estamos ciegos en algunas áreas, iglesia. ¿En qué áreas necesitamos mayor revelación de la persona de Jesús, de su plan y de sus tiempos? Jesús hizo esta pregunta con conocimiento completo de que estaba ciego. Él sabía que necesitaban sus ojos y que era lo que querían, pero aún así Dios quiere que le digamos nuestra necesidad para que tú le demuestres confianza y dependencia de Él. Yo confío en ti y dependo de ti. Reconozco mis propias cegueras y satisfacciones y te busco a ti, Jesús. En Juan 21:17 dice, como Jesús lo hizo con Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro lo había negado y Pedro volvió a las redes? Se va Jesús, muere y Pedro vuelve a sus redes. A veces nos convertimos al Señor, pasamos por turbulencia y vivimos una vida pescando otra vez, yendo a la iglesia pero como pescadores y no como pescadores de hombres. Pedro por instantes volvió a pescar otra vez. Había sido un discípulo, por 3 años caminó con el Señor y por un segundo de su debilidad de un pecado vuelve a las redes y vuelve a hacer lo que estaba haciendo. Por un pecado que cometas tú vuelves a hacer lo que estabas haciendo. No sé lo que estás haciendo antes y que volviste a hacer hace tanto tiempo. Dios te dice hoy, no vuelvas a esa vida. Yo quiero afirmarte y como Jesús lo hizo con Pedro en Juan 21:17, que le dijo, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? Apacienta mis ovejas. ¿Saben que Dios estaba diciéndole a Pedro ahí? Entonces que seas consciente de que tu tendencia va a ser amar más al hombre que a mí. ¿Eres consciente de esa lucha que vas a tener? ¿Eres consciente de la lucha que tú estás teniendo ahorita, iglesia? ¿Me amas más a mí que al temor al hombre, lo que opinen de ti? ¿Me amas más que a esto? Le dijo Pedro. Si eres consciente, entonces apacienta mis ovejas. Dios desea traer revelación a nuestra condición. Dios quiere que seas consciente de tu ceguera espiritual. En Mateo 20:33 dice, Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos y al instante pudieron ver. Y luego lo siguieron. Actúa en nombre de tu alma, así como estos hombres ciegos lo hicieron, iglesia. Y ve por tu salvación segura, ve por ese milagro. Él está pasando. Él está pasando hoy, iglesia, y ahora Bartimeo sano y salvo, seguía a Jesús, dejó su camino y empezó a caminar el camino de Jesús. Que el camino de Jesús se convierta en nuestro camino, iglesia. Primero Jesús le dijo a Bartimeo, listo, vete y ve que tu fe te ha salvado, ven. Y luego Bartimeo empezó a seguir a Jesús, hizo del camino de Jesús su propio camino. No sé si viene a y oramos. Jesús está cerca hoy y te invita a acercarte a Él para que toda la ceguera en tu vida caiga y puedas verlo. Amén. El deseo de Dios no solo es que escuches acerca de Él domingo tras domingo, reunión tras reunión, sino que vengas a Él en humildad y necesitado y puedas evidenciar cómo Él te hace consciente de que estás ciego en muchas áreas y los milagros que Él puede obrar en ti para darte libertad en esas áreas que aún te faltan verlo con claridad. Amado Señor, yo hoy te pido por nosotros, tu pueblo, que traigas revelación en aquellas cosas que hay pecado en nosotros y que nos evita ver lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Tal vez no hay una ceguera física en nosotros, Señor, pero hay cosas que no entendemos que están pasando en nuestra vida. Hay situaciones que no sabemos cómo lidiar, Señor. Que estamos como Bartimeo en aquella historia del libro de los niños, triste, tirado en el camino.
Y yo oro, Señor, por las familias aquí representadas. Oro por madres, oro por esposas, oro por hombres que tienen dudas en su corazón acerca de ti, no porque ellos no te amen, no porque ellos no te hayan visto tal vez, sino porque han tal vez estado ciegos a áreas en su vida que no han podido entender. Y yo te pido que hoy, a través del poder de tu Espíritu Santo, empiecen a caer escamas de sus ojos, Señor, como lo hiciste con Pablo. Que traiga revelación de tu persona a nosotros y que podamos verte obrar en nuestra vida con milagros trascendentes, Dios. Oramos por un milagro, Señor. Oramos por que se levanten hombres piadosos con temor y entendimiento de su liderazgo, de su poder, de su clamor. Oro por mujeres hermosas que están clamando por sus familias, hijos, esposos. Y yo declaro, Señor, que toda ceguera espiritual, que todo lo que hemos estado haciendo, que pensamos que es normal, traiga revelación a nuestra vida y confronte nuestra alma, Señor, nuestro orgullo, nuestro perfeccionismo, nuestra dependencia de los hombres, sino de ti, nuestro mal entendimiento de tu palabra y la comunión con otros. Señor, perdóname porque a veces no entiendo muchas cosas que hacemos aquí en la iglesia. Dile tú con sinceridad. Pero sé humilde como Bartimeo, grita, clama, que la pena, la multitud interna que grita en ti no te calle. Si hay un familiar con alguna necesidad, levántate en ayuno y oración. No creas, no te conformes de que va a ser normal. Hay una guerra espiritual que tenemos que lidiar. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús con la capacidad de clamar a aquel que nos llama a libertad, con la capacidad de vencer y de que se caigan los velos de nuestra ceguera en muchas áreas de nuestra vida este año, iglesia.